Es una gran alegría para mí volver, como cada miércoles en la mañana, con un estudio más sobre la palabra de Dios. Y es una alegría también darle la bienvenida a usted, especialmente a los asiduos asistentes que miércoles a miércoles de entrada a las 7 a.m. hora de Guatemala están con nosotros. Eso es una causa de alegría. En esta ocasión estaremos estudiando el tema el fruto. Todos estos temas que han ido saliendo del Evangelio de Juan han hecho que nos detengamos mucho más tiempo del que originalmente yo había pensado que podríamos estar en Juan, pero creo que amerita la importancia de cada palabra, de cada tema que hemos tratado. Así que hoy, 7 de septiembre, pues del 2022, le doy la bienvenida, ya sea que esté en la ciudad de Guatemala o en alguna otra parte del mundo, El Salvador, México, Estados Unidos, el Perú, cualquier parte del mundo donde nos escuche. Vamos a tratar hoy el tema elegidos para fructificar. Y es que el último tema que tuvimos en el estudio de la vez pasada, el último miércoles, fue sobre la elección. Y eso me causó una honda impresión en mi corazón, que nosotros no escogimos a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros para que le creamos. Es muy fácil entenderlo para mí, pues antes de que Él nos diera la vida de entender su palabra, era imposible para nosotros elegir. Por ejemplo, si estábamos muertos en delitos y pecados, ¿cómo podíamos elegirlo a Él? Era imposible porque estábamos muertos, pero Él nos eligió. Entonces viene una pregunta necesaria, y es, entonces si todo lo hace Dios, yo no hago nada. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo algo que decidir o no? Y eso nos lleva a que la respuesta a esta pregunta que yo me hice, si soy elegido de Dios, quiere decir que ahora me acuesto a dormir y me pongo cómodo para no hacer nada. Y encontré que no, que es todo lo contrario, que hay un trabajo que hacer muy grande y muy fuerte, más que antes de que yo conociera algo de Él. Y por eso voy a leer el versículo que inicia el estudio de hoy, Juan 15:5, y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias te doy en el nombre de Jesús, porque tu palabra tiene para nosotros una importancia como el oxígeno para nuestra vida física. La anhelamos conocerla, entenderla y aprenderla. Gracias por esa vida que nos permite ver en tu palabra el oxígeno para vivir una vida espiritual. Y por eso te pido que en estos estudios de miércoles y el de hoy especialmente, nos visites con la sabiduría de tu poder, del Espíritu Santo, del poder de la santidad tuya, para que podamos nosotros captar, entender, dilucidar adecuadamente la revelación relacionada con el tema que
pretendemos estudiar hoy, el fruto. Te lo pido en el nombre de Jesús, que no solo a mí me des gracia para explicar, sino a cualquiera que escuche, que tu palabra lo enamore, lo capture para darle una perspectiva de vida en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, partiendo de Juan 15, Juan 15 que inicia con la expresión de yo soy la vid verdadera y que hemos explicado pues en los anteriores estudios como el pámpano que es el racimo de uvas, el sarmiento, que si está despegado de la vid, y en el caso de la vid verdadera del Señor Jesús, pues no puede tener vida, pero si permanece en la vid, la vida que va a tener se refleja en que llevará mucho fruto. La idea de estar conectados con Dios es llevar fruto. Si no estamos llevando fruto, pues habría que plantearse la pregunta si estamos conectados con la vida verdadera o si no estamos cumpliendo la misión que nos toca. Y luego dice el versículo que todo lo que hagamos lo haremos si estamos pegados a Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Esto nos lleva a pensar en cómo entender el fruto, cuál es la importancia del fruto y qué enseñanzas puedo obtener de la Escritura acerca del fruto. Y nada mejor que irnos al inicio de los tiempos. Por ejemplo, ¿cuándo se menciona por primera vez la palabra fruto? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el contexto? Y vemos que aparece en el mismísimo capítulo primero del Génesis, el capítulo que nos habla de la organización de este mundo, de este cosmos, de este universo, organización que Dios está haciendo con miras a colocar a un ser muy especial que será conocido más adelante como Ha-Adam, el hombre o la humanidad, para que tenga una misión que hacer. La misión es para que dé fruto, como vamos a ver. Pero en el versículo 11 todavía no se nos habla del hombre, sino del fruto. Veamos lo que nos dice la entrada de la palabra fruto en la revelación divina. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Y luego, además, etz pri significa etz es árbol, pri es fruto, árbol de fruto. Pareciera ser que la idea original era que la tierra produjera no solo un árbol que produjera fruto, sino un árbol que fuera fruto en sí mismo. Esa es la idea de la primera aparición. O sea, el fruto viene a ser lo más importante. Etz árbol pri fruto. Y en el original dice árbol de fruto que dé fruto. Pero en el original, que es lo que nos interesa a nosotros estudiar, cómo está el original, no tanto lo que dice la traducción, que es siempre una interpretación. Dice arreglote seguido de donde dice árbol de fruto, la traducción dice árbol que dé fruto. Entonces, en el hebreo dice que haga fruto, que su capacidad era hacer fruto. No le da la idea de, tal vez es correcta la idea que dé fruto, porque es lo que estamos acostumbrados, pero en el original
La idea es que fabrique, que tenga la capacidad de hacer fruto. Y como esto se va a aplicar a nosotros más adelante, entonces nos habla de una labor que tenemos que hacer, un esfuerzo para fabricar el fruto. Y en el original, en el origen de los tiempos, fue así. Y el verso 12 continúa diciendo: produjo pues la tierra hierba verde, hizo caso, ¿verdad? Hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto. Y árbol beetz, la palabra árbol con su conjunción, y be y etz, árbol que da, o sea, que hace fruto, cuya semilla está en él. El fruto tenía una peculiaridad, y es que iba a haber una semilla, y esta semilla va a ser necesaria en la revelación posterior de la redención, porque nada sorprende a Dios. Él ya sabe que esta creación va a morir, y Él no quiere que muera, porque si no, pues cómo va a perder lo que está creando. Pero la clave de la redención, la clave de la restauración de la vida que se va a perder en el futuro inmediato por el pecado, está en la semilla, y por eso en el árbol se nos revela el poder de la semilla de una vez, que está en el fruto. También es bueno que notemos que a Dios, ¿qué le podemos dar a Dios? A veces nosotros podemos perder el concepto de la plenitud de Él, que no necesita nada, que es completo en sí mismo, que no hay nada que podamos hacer que agregue algo a su perfección, si no dejaría de ser Dios. Pero algo tiene que haber, y algo tiene que agradarle. Y lo que se deja entrever en estas escrituras es que lo que le agrada es el fruto. Y entonces la escritura revela el agrado del fruto como un deleite, como algo que sí le agrada. Y lo vemos en el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares, en el capítulo 4, versículo 6, este canto sagrado, el mejor de los cantos son sagrados, todos los cantos que hay en la escritura, pero este es el más sagrado de todos los cantos. Es decir, todo el libro de los cantares es el más sagrado de todos los cantos. Shish Harishin, el canto de los cantos. Así se llama en hebreo. Entonces, en el versículo 6 del capítulo 4 dice: levántate, Aquilón, levántate, viento del norte, y ven, viento del sur, soplen sobre mi jardín, que desprenda sus aromas. Ese soplo en la vida de nosotros podrían ser algunas tribulaciones permitidas por Dios, algunas pruebas permitidas por Dios, pero que no tienen el propósito de doblegarnos. En una ocasión viajamos con la familia por tierra hacia los Estados Unidos, y pasamos por unos lugares en México, cerca de Veracruz, donde había mucho viento, y había árboles que estaban ya inclinados a causa del excesivo viento, pero no se quebraron, estaban doblados, porque el viento quizá hizo su fuerza más hacia ese lado que hacia el otro, pero se mantuvieron. Entonces la idea no es que los vientos que está el canto invitando a que se den, nos quiebren, sino que nos hagan dar lo mejor de nosotros, que aún en medio de la prueba, de la aflicción, nosotros escojamos a Dios, escojamos sus mandamientos, escojamos la gratitud y la alabanza,
escojamos creerle y exhibir su fidelidad en nosotros. Y entonces dice, soplad a mi jardín para que desprenda sus aromas y venga mi amado, venga el amado, Dios es el amado, a su jardín y coma de sus dulces frutos. Él va a ser complacido cuando nosotros en este mundo que es para nosotros oscuro y opuesto a una vida piadosa, el que quiere vivir piadosamente padece persecución, y si aún así podemos mantener una gratitud, una alabanza y hablar el mismo lenguaje de Dios, exhibiendo su amor o su fidelidad, eso es como que Él viniera a comer el fruto a su jardín. Eso le va a complacer. A veces Él no se va a mostrar, el viento nada más, del norte y del sur. Vamos a sentir la fuerza, la oscuridad, la tormenta, pero si a pesar de todo nosotros nos mantenemos con la mirada puesta en su palabra, en sus promesas y en sus mandamientos, lo vamos a agradar. Él va a comer y nuestra elección, nuestra responsabilidad o nuestra reacción va a ser como un fruto dulce para Él. Sin embargo, la historia del fruto atraviesa por un valle, y el valle es un valle de sombra, como dice el Salmo 23, que a veces es posible que nosotros atravesemos el valle de la sombra y de la muerte. Claro, el Salmo nos dice que nosotros, aunque caminemos ese valle, no temamos mal alguno, porque ahí estará el amigo, el pastor, el Ra, que es como un compañero, solo que un compañero divino, un compañero todopoderoso. Ahí estará para, con su vara y su cayado, animarnos a que pasemos ese valle sin temor. Atraviesa un valle, y lo vemos en Génesis capítulo 2, 5. La idea es el fruto. El fruto fue la idea original desde el Génesis 1:11, y ahora estamos en Génesis 2:15. El hombre ha sido creado, y dice, tomó pues el Señor Dios a Adán, a este Adán, es decir, a la humanidad, al hombre, que en ese momento era una unidad, pero que tenía el elemento femenino y masculino ya existiendo en sí mismo, y lo puso, dice, lo puso, la palabra poner en castellano no tiene la capacidad de transmitirnos a nosotros la palabra, lo que hizo Dios con el hombre cuando lo llevó al huerto del Edén, ya que esta palabra es Vayanigeu. Este es un verbo causativo llamado ifil. Vaiktol quiere decir que está como en un pasado y en un futuro, y por lo tanto queda un espacio entre el pasado y el futuro. Es como una acción continua entre el pasado y el futuro. Y no lo puso, sino que lo hizo que morara. La idea es que morara y que tuviera consuelo. Es la misma palabra del Salmo 23. Tu vara y tu cayado me infundirán consuelo, me infundirán aliento. Dios creó al hombre en la Adamá y lo llevó al Gan Edén, al huerto del Edén, no solo lo puso en el huerto del Edén,
la misión que lleva en el huerto del Edén es que él pueda morar, pero también tener refrigerio, reposo, porque Dios quiere que dé fruto. Va a venir el viento y va a soplar el viento, y en ese huerto él va a tener la capacidad de fructificar. Y dice, el versículo termina diciendo que lo hizo así, lo puso para que fructificara en el huerto del Edén, en el huerto del deleite, en el huerto de la abundancia, y para que lo labrara. La palabra labrara es leabda, y este es un infinitivo constructo, que quiere decir que está ligado a un sustantivo. Entonces dice, ¿para qué lo labrara? Si nos quedamos con la idea de que labrar el huerto es una idea muy pobre, porque además de labrar, la raíz de la palabra labrar, abodá, significa servicio. Por ejemplo, adorar. Además de arar, además de un trabajo, también significa adorar. Y no solamente lo puso para que en ese huerto el hombre hiciera un trabajo, y su trabajo era un trabajo de adoración, de mantenerse conectado con Dios, sino que también otro infinitivo, ul shamra, es decir, y lo cuidara, la idea de proteger el huerto cercándolo. Recordemos que el huerto viene del oriente, Mikedem, o sea, Mikedem es eternidad también. Entonces Dios trajo esa fracción de la eternidad para ponerla en medio de la Adamá, donde ha creado al hombre, y ahora pone al hombre en medio del huerto, porque la idea de Dios es que desde el huerto le den el hombre dé el fruto de llevar luz a todo el alrededor, que es el no cielo, que es lo que relata el versículo 2 del Génesis, cuando dice el no cielo, dice la tierra, pero entendemos que no es el planeta Tierra porque no ha sido creado. Entonces podríamos decir, y el no cielo estaba desordenado y vacío y oscuro. La idea de Dios, el fruto que Dios quiere que el hombre dé, que el hombre y la mujer, que la humanidad dé, es irradiar luz a todo ese no cielo que está en oscuridad, y para eso Él lo pone en el huerto del Edén con la capacidad de adoración, morar, labrar o trabajarlo, pero con más es un trabajo espiritual que un trabajo de asadón, porque la lucha que va a enfrentar es muy fuerte. Entonces sigue diciendo el versículo 16, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, del árbol que Él ha creado y de los árboles que están en el huerto. De todo árbol del huerto podrás comer, pero le va a poner una mitzvah, un mandamiento, le va a poner la necesidad donde el viento del norte y del sur van a soplar para que ellos obedeciendo, para que ellos escuchando la voz de Dios puedan dejar salir el aroma de exhibir la fidelidad de Dios. Entonces dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, en hebreo dice, Hadaat Tov Barra. No, en hebreo no da la idea, sino que el árbol del conocimiento, bien y mal, no nos da la idea, no hay una idea como decir que es un árbol del bien y del mal. Es decir, que en el mismo árbol haya bien y mal integrado, sino que Dios le está diciendo que el
la oposición, el soplo, la necesidad de dar el fruto va a hacer que ellos sepan que va a haber una propuesta más adelante de otro ser que interferirá con la palabra de Él y que les querrá apartar su oído de lo que Él les está diciendo. Entonces les está diciendo que de ese otro árbol, que va a haber cualquier otro árbol que haya, especialmente sabe que la serpiente va a proponerles de un árbol que aparentemente es un árbol del conocimiento, bien y mal. Les va a proponer que hay un árbol bien y mal. De ese que les propongan, les da la primera ley eterna, el lenguaje de la ley, la primera negación. No comerás. Esta forma de escribir el no es el lenguaje de la ley porque es permanente. Nunca comerás. No es una negación como no montes, porque el caballo es herrero. No montes hoy, pero mañana puedes montar. En hebreo se dice de otra manera. El no montes, se utiliza otra partícula gramatical. Pero cuando se utiliza esta, es algo permanente y se llama lenguaje de la ley porque es permanente, porque diríamos que es eterna, ¿va? No comerás. Lo tojal mi menú, no comerás de él, porque el día que de él comas, y entonces aparece el infinitivo tautológico mut hamut, y esta es un modismo hebreo para expresar una certeza, algo que es absoluto. ¿Y en qué consiste este modismo? Que la primera parte es un infinitivo, morir, aquí dice morir, y aquí dice un futuro, morirás, morirás. Este modismo hebreo que significa o que incluye el verbo infinitivo mot, morir, como nuestros infinitivos ir, morir, ir, caminar, que no están conjugados, son infinitivos, pero al mismo tiempo se le agrega la conjugación futura, tamut, tamut. Cuando se le agrega la conjugación futura, tamut, por medio de esta letra, le está diciendo al hombre en futuro, morir, morirás. Morir, morir, tamut, morirás. La idea en el idioma hebreo, cuando aparece esta fórmula gramatical, es una certeza absoluta. Por eso el traductor tradujo ciertamente morirás. No va a haber escapatoria. Ciertamente morirás. Morirás no hay otra salida. Y así le fue dado el mandamiento al hombre. Efectivamente, en capítulo 3 viene la serpiente y tal como Dios lo había previsto, se acerca a Eva, la madre, la parte femenina del hombre, para argumentar y poner en duda la bondad de Dios, la verdad de Dios, y en fin, tratar de desestabilizar, es decir, es la oportunidad de la humanidad de fructificar, de dar un fruto y de decir, aquí estamos, vamos a exhibir que Dios está con nosotros y que hemos escuchado su voz y vamos a actuar en concordancia con lo que Él ha dicho y no vamos a desviarnos. Pero la serpiente Nahash es el nombre en hebreo de la serpiente de Génesis 3.1 y Nahash, además de serpiente, significa también un ser que brilla o un ser que engaña o que hace adivinación. Todo eso está en su nombre
implicado la capacidad de adivinar, de hacer hechicería, de hacer ilusiones, y seguramente cuando la mujer se acerca demasiado, se sale un poquito se separa de Adán un poquito y se va a donde la serpiente le presenta a lo lejos otro árbol, un árbol muy brillante, porque como también la palabra Nahash significa uno que brilla, pues si Dios es luz y todo en el huerto es luz, y ese ser que está ahí, como a lo lejos, desde afuera, también es un ser que brilla, y seguramente el árbol brilla también, porque se lo presenta atractivo para la vista, es decir, lo hace bello, lo hace hermoso. Entonces la mujer le contesta a la serpiente en el capítulo 3, versículo 3, lo que Dios ha dicho. ¿Para qué dialogar con la serpiente? No nos conviene eso porque ya ahí perdimos. Le dice, pero del fruto umipri, está hablando del fruto, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. Y entonces aquí ya vemos nosotros la tergiversación y el engaño que tiene Eva en este momento, en el capítulo 3, al estar hablando con la serpiente, pierde el conocimiento de la verdad, el verdadero conocimiento, porque ahora ella dice que el árbol está en medio del huerto, el árbol que es bien y mal. Allá en el capítulo 2:15 que leímos hace un momento, no dice que el árbol está en medio del huerto. Dios le dice, pero el árbol, bien y mal, conocimiento bien y mal, no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, morirás. Ella ya con sus sentidos embotados, como dice la revelación bíblica, que Satanás como ángel de luz engañó a Eva. Entonces Eva ya no sabe si el árbol está en medio o está afuera. El árbol está afuera, porque Dios no pudo haber creado un árbol que tuviera una mezcla de bien y mal y ponerlo en medio del huerto. No, eso no lo dice la Escritura. Lo hemos entendido así, porque así lo hemos interpretado, pero no es lo que dice la Escritura. Entonces el fruto de ese árbol, dice ella, y habiéndolo en medio del huerto, quizás hasta la par del árbol de la vida, claro, todavía tiene reminiscencias del mandamiento, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Ya no lo cita literalmente. Lamentablemente la historia pues nos dice que ellos dejaron de oír la voz de Dios, y al dejar de oír la voz de Dios no pudieron dar el fruto, y Dios no pudo comer con deleite del fruto de Adán y Eva. Pero Dios amó tanto a la humanidad que el castigo de morirás, efectivamente se inició, pero Dios en su amor, el Señor en su amor, tenía un plan de rescate para esa humanidad perdida. Eso lo tenía desde que habló de la semilla en Génesis 1:11, y desde que nos muestra todo el proceso de la puesta del hombre en el huerto. Claro, el hombre murió, Adán llegó a vivir 960 años, pero murió, Eva murió, todos murieron, y todos han muerto desde esa ocasión. Entonces, seguimos sufriendo nosotros los embates de la muerte. La muerte sigue manifestándonos que hay algo que todavía no está completo en los procedimientos divinos de la justicia, que ya se dieron de parte de Dios. Si está todo completo, pues ya Él declaró consumado es en el madero del Calvario, pero hay algo que hace falta todavía para que el causante de
la muerte de la humanidad, la serpiente, el padre de mentira, sea puesto en la cárcel del lago de fuego. Mientras eso no se dé, tenemos nosotros que seguir enfrentando con el hecho de fructificar. Si tenemos amor por la palabra, si hemos tenido el entendimiento que Dios nos escogió para algo, nos escogió para dar fruto. Y entonces vamos a ver al hombre que Dios escogió y que es la muestra, el modelo de la elección y el padre de todos aquellos que Dios ha elegido. Me estoy refiriendo al fruto que dio el padre Abraham y veamos en qué consiste el fruto del padre Abraham. Vamos a Génesis 22, ya a estas alturas el ministerio de Abraham, la vida de Abraham ha llegado a su punto culminante y creo que el capítulo 22 es el pico de todo lo que podemos aprender de él. Dice: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Probó Nisá, probó a Abraham. Ese es el viento del aquilón que viene sobre el huerto. Esa es la permisión de la serpiente para Adán y Eva, que vienen a ilusionarlos para que ellos dejen de escuchar la voz del Señor. Veamos cómo responde Abraham. Probó a Abraham, y esta prueba es descrita aquí en una conjugación verbal. El verbo nisá está en una conjugación verbal llamada piel. Esa conjugación es... la voy a explicar porque no se ve. Probó a Abraham. Bueno, hay muchas pruebas, pero se lo voy a poner con el ejemplo del verbo matar. Mal. Matar en hebreo se dice katal. Katal es él mató. Katalti es yo maté, katalta es tú mataste, y así es la conjugación del verbo matar. En la forma simple, una declinación de conjugación muy simple sería como el homicidio. Él mató, pues él no quiso matar, pero tuvo un accidente y lo mató. Pero cuando entramos en una profundidad de la conjugación hebrea de los verbos, en la conjugación que se llama de la raíz duplicada, la segunda letra de la raíz duplicada se llama piel, y significa intensidad. Por ejemplo, en el caso del verbo matar sería: él no mató por accidente, él no mató porque se le fue una bala perdida, y pues no es un homicidio culposo, sino que es una intencionalidad. Por ejemplo, mató, planeó su muerte, lo asesinó a sangre fría, lo veló, y además lo despedazó y lo hizo picadillo. Esa hazaña, esa intencionalidad tendría el verbo piel. Cuando usamos el verbo piel para decir él mató, no estamos diciendo sencillamente él mató, sino que estamos diciendo que lo asesinó, lo veló, lo hizo picadillo, con una hazaña terrible. En el caso de Dios, por supuesto, no se puede conjugar con esa intensidad para el verbo matar, pero sí para el verbo probar, poner a prueba. Entonces, el verbo probar aquí, Nisá, Dios probó a Abraham con intensidad. Lo hizo con una fuerza divina
que cualquiera se hubiera derribado. Pero Abraham había sido escogido. Abraham había sido educado en la verdad de Dios a lo largo de muchos años. Abraham no tenía hijos, llegó a los 99 años sin hijos, su mujer a los 89 años sin hijos, y luego tiene un hijo a los 100 años, a los 90 años su esposa. Después de una larga carrera de ir exhibiendo la verdad y la bondad de Dios en su vida, Abraham es realizado, lo tiene todo, pues. Pero en ese momento Dios lo prueba. Y veamos la prueba de Abraham. Veamos cómo respondió Abraham a la prueba. Y dice, le dijo Abraham, y Abraham le contestó, Hineni, que quiere decir aquí estoy, heme aquí. No hay lugar a dudas, heme aquí. Y Dios le dijo, y en hebreo es muy bonito porque le dice Dios le dijo, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas. Aquí nosotros vemos, y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Está redactado, está presentado en un estilo agradable, pero no en el orden que está en hebreo. En hebreo se enfatiza mucho, toma a tu hijo, y Abraham pudo haberle dicho a Dios, ¿qué hijo? Tengo 2 hijos, Isaac e Ismael. Y entonces le dice, a tu único hijo. Entonces Abraham pudo haberle contestado a Dios, Isaac es el único de su madre, e Ismael es el único de su madre también, porque eran 2 madres, Agar, la madre de Ismael, y Sara, la madre de Isaac. Y entonces le dice, ¿a quién amas? Y él pudo contestarle, Señor, yo amo a Ismael y amo a Isaac, soy padre de los 2, como padre amo a ambos. Entonces Dios le dice, por último le dice el nombre a Isaac. A Isaac. Ahí ya no había confusión de que Abraham pudiera equivocarse. ¿A quién? A Isaac. Y vete a la tierra de Moria, y él dice, a Alejú, y hazlo un sacrificio todo quemado. Leolá, hazlo subir su humo de quemarlo en un altar, que suba su humo sobre uno de los montes que yo te diré, le dice el Señor a Abraham. Y entonces, ¿qué va a decir Abraham? ¿Cuál va a ser su respuesta? Y ese es el fruto de Abraham. Fue escogido, fue elegido, y ahora viene y tiene la oportunidad, ya que Dios está soplando sobre su huerto, de dar un aroma o de hacerse atrás. Veamos cómo continúa la historia, que es apasionante. Y entonces dice, y Abraham se levantó muy de mañana, enció su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo, y después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Aún en español nosotros podemos ver la grandeza de Abraham, que no chistó, recibió el pedido de Dios, y entonces se levanta muy de mañana, ensía su asno, toma a 2 siervos y a Isaac su hijo, corta leña para hacer el holocausto, el sacrificio olá, y se fue al lugar que Dios había dicho. Pero yo quiero que
que lo analicemos en el hebreo, para ver lo que nos dice las palabras hebreas, cómo describen. Veamos los verbos que hay en este versículo 22:3 de Génesis y cómo Abraham fructifica, cómo, como dice el versículo 5 de Juan que hemos leído al principio, que el que permanece en mí llevará mucho fruto, mucho fruto. Y entonces veamos el fruto de Abraham. El primer verbo que vamos a analizar, que está en el versículo que hemos leído, en el versículo 3 del capítulo 22, es Vayashkam. Vayashkam. Y este verbo, unifil vaiktol. ¿Qué significa Vayashkam? Que es unifil vaiktol. Significa, primero, que es una acción continua, algo que no hizo, sino que va a hacer en un tiempo, aunque sea corto. Y la conjugación ifil de este verbo nos dice que Él va a causar, que Él va a hacer que eso sea. Así que la orden de Dios está haciéndole a Él responder de una manera efectiva, pronta, sin chistar, sin dudar, al grado que parece ser que ni a Sara le comenta. Piensa cómo se lo voy a decir a la mamá del niño, ella va a sufrir mucho. Entonces, el significado de Vayashkam es levantarse de madrugada, levantarse apresuradamente. Se levantó rápido. ¿Cómo se despertó? Si no tenía alarma, no sé si tenía un gallo que cantara, no sé si durmió y bueno, el deseo de fructificar, el deseo de agradar a Dios le hizo levantarse muy de mañana, esa es la idea. Entonces, Vayashkam se levantó muy de mañana. Luego dice el siguiente verbo, enalbardó o ensilló, es decir, puso una montura, bueno, una albarda, algo que se usa para que la silla donde el jinete monta el caballo o el asno no lo lastime. Y también está en la misma forma que el verbo anterior como un tiempo continuo que va a vigilar que el asno vaya siempre protegido. Vayajabosh, el Vayajabosh, enalbardó su asno. Este sí es un verbo simple, no tiene la intensidad de la madruga, de lo que hizo de haber madrugado bastante. Ya esto lo hizo con más calma. Y luego, bueno, dijo, necesito ayuda, necesito que alguien se vaya conmigo. Y entonces tomó Vaikaj. Vaikaj tomó a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Tomó 3 personas, 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. También este es un Vaiktol que nos habla de una acción pasada con un espacio en el presente y futura. Tomó, los convenció, vamos, los apresuró, los arrió para que fueran con él. La responsabilidad era de él, por supuesto. Y luego dice, Vai Bacá. Vai, el Vaiktol se escribe generalmente con ese sonido, Vai,
Vaivacá. Y esto quiere decir, mostrándonos la excelencia de fructificar, de hacer lo que Dios le ha pedido, porque Vaivacá significa despedazar en una acción también continua, que Él partió la leña, 1, 2, 3, todos los leños necesarios para la pira del sacrificio. Puede ser que él haya pensado, si no encuentro en Moria, puede ser que haya árboles, pero yo ya voy preparado porque voy a obedecer lo que me ha pedido mi Señor, lo voy a hacer inmediatamente, con todas las fuerzas de mi corazón. Vaivacá. Eso nos muestra, y hay muchas cosas que podríamos decir sobre el mérito de Abraham, que algunos creen que este acto de Vaivacá es lo que hizo que Dios en el futuro partiera el Mar Rojo para sus hijos también, que es la misma palabra que se usa. Y luego dice, todos los verbos están en esa modalidad de Vayictol. Y el penúltimo verbo es Vayacam. Vayacam. Es decir, se levantó. Vayashkam se levantó de madrugada con prisa. Vayacam ya preparó los leños, preparó a los muchachos, enalbardó su asno y ahora se levantó para ir. Vayacam. Y el último verbo de este versículo 3 tan impresionante es el Vayelech. 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 Y de igual manera está en un Vayictol, que se fue, no está escrito se fue y ya estuvo, sino es un continuo. Nos describe la acción continua, como diciendo, no se arrepintió a pesar de que comenzó a caminar, siguió caminando, continuó. ¿Y a dónde se fue? Al lugar que Dios le había dicho. Al lugar que Dios le había dicho. Y al tercer día levantó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar que Dios le había dicho. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Este versículo necesita un análisis más profundo, pero no lo voy a hacer hoy, aunque tengo el propósito de analizarlo. Solo quiero adelantar a decir que Abraham, después de 3 días de camino, mira el lugar, como dice aquí, a lo lejos, y entonces deja a los 2 jóvenes, a los 2 siervos que le acompañaban, y dice, yo y el muchacho, yo y mi hijo Isaac, iremos hasta allá, adoraremos y volveremos. Demuestra una fidelidad. Y ¿será que Dios nos pide que nosotros hagamos un sacrificio humano? Obviamente eso está prohibido. Más tarde en la revelación que le dio a Moisés, los sacrificios humanos quedaron prohibidos y no era posible, sino que era una prueba. Abraham, él quería disfrutar el delicioso fruto de su hijo elegido, que está exhibiendo una confianza tal en él, porque dice el libro, la epístola a los Hebreos, dice que Abraham, en sentido figurado, lo recibió de entre los muertos, porque creía que Dios era capaz de, aun si lo hacía paso a paso todo lo que le había pedido en la prueba, de quemarlo, de las cenizas podía levantar a Isaac. Claro, en el corazón de Abraham pasó 3 días muerto Isaac y 3 días noche. Eso nos habla del silencio de Dios, de los 3 días y las 3 noches que el Señor también pasó en el sepulcro. Es una historia muy bella
y es podemos entender aquí el fruto de Abraham. Entonces, salvo sí, elegido sí, ¿para qué? Para fructificar. Esa es la idea. Y quiero terminar con leer el versículo con el cual inicié la enseñanza. Dice: yo soy la vid verdadera, o yo soy la vid, yo soy el árbol. Vosotros sois las ramas, los sarmientos, o los pámpanos, los racimos. Pero ustedes, vosotros, su deber es permanecer en mí. Conéctense conmigo, porque si están conectados conmigo, seguramente llevarán mucho fruto. No están conectados conmigo para una vida anodina, sin sentido. Están conectados conmigo para que yo pueda deleitarme en el fruto que, aunque están bajo la fuerza del aquilón, del viento del norte, del viento del sur, de las pruebas y de las luchas, ustedes son capaces de manifestar el fruto, de dar fruto. Así que si morimos en el dar fruto, será un honor. Pero Dios quizá no quiera que muramos, sino quiera que demos fruto. Y concluye diciendo: porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que el mensaje final, el mensaje es que separados de Él, nada podemos hacer. Y por lo tanto, concluyo diciendo: bendito sea Él que nos da la oportunidad de dar fruto. Usted, donde está, con la revelación que tiene, el nivel de estudio que tiene de la palabra, usted puede dar fruto. Quizá no estemos en capacidad de dar el fruto de Abraham, pero ya podemos dar fruto. Y Dios nos va a permitir pequeños soplos en nuestro huerto para que demos fruto. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, quiera tu buena voluntad sobre nosotros, permitirnos exhibir el fruto tuyo en toda circunstancia. Señor, yo sé que tú no mandas una lucha, una prueba mayor de la que podemos resistir, y solo sé, Señor, que estamos agradecidos contigo porque todas las cosas son para bien. Gracias, Señor. Bendice a mis amigos de estudio, mis compañeros de estudio de miércoles, para fructificar y para permanecer conectados contigo, que eres la vid, y desde ahí tomar la savia para dar fruto, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga. Lo invito a suscribirse, si no lo ha hecho, a nuestro canal. Lo invito a compartir nuestros estudios. Lo invito a estudiar con nosotros. El próximo miércoles, con el favor de Dios, estaremos de nuevo para llevarle la continuación de este estudio, porque creo que necesita una continuación. El fruto de Abraham tuvo algún resultado, algún premio, y vamos a incursionar en él. Hasta el otro miércoles o hasta el domingo, también cuando salimos a las 9 de la mañana y a las 10:45 por estas mismas plataformas. Mientras tanto, que Dios nos bendiga y nos guarde y nos dé gracia en todo lo que hagamos.